Please remember that I want you to keep your no comentarios en inglés, solo español. Y todos los estudiantes respondan. And más, you can use uno en voz alta. No baja. Alta. So speak up. Here you go. This is a funny one. If you know how this ends, or if you've seen this before, then don't tell us. No predicciones. You don't get to make predictions if you already know what happens. Alright. Se llama la fuerza. Clase. Hay una persona y la persona es buena o mala. Mala. Es mala. ¿Cómo se llama? Darth Vader. Se llama Darth Vader. Darth Vader habla y cuando habla dice... ¿Sí? Dice... ¿Y qué le dice Darth Vader a Luke Skywalker? En español. Soy tu padre, soy tu papá. Darth Vader le dice a Luke Skywalker, soy tu papá. Muy bien. ¿Cómo se viste Darth Vader? Negro. Con negro, muy bien, el color negro. Tiene una capa negra y se viste con un casco negro. Y el casco negro es gordo. Es grande o pequeño el casco. Grande. El casco es grande, muy bien. Darth Vader es el personaje de la película means movie, la guerra de las galaxias. That's what they call Star Wars in Spanish. The War of the Galaxies. La guerra de las galaxias. Bueno, Darth Vader, ¿dónde está? En casa. Está en la casa. ¿En cuál parte de la casa? ¿En español? ¿En el corredor o en el No. Okay, sí. Está en el pasillo. What's a pasillo? Passageway, a hallway. En el corredor, corridor or pasillo. Muy bien. Darth Vader está en una casa y Darth Vader va a un dormitorio. ¿Va caminando o corriendo? ¿Camina al dormitorio o corre? Camina. Camina al dormitorio. Okay. Miren a Darth Vader. ¿Darth Vader es alto? No es alto, es bajo. ¿Cuál es más alto? ¿La bicicleta o Darth Vader? La bicicleta. La bicicleta es más alta. ¿Por qué? ¿Por qué Darth Vader es bajo? Es un niño. What's a niño? It's a little boy, a child, yeah, es un niño. No es un adulto, no es un bebé, es un niño. Y el niño levanta las dos manos y camina a la bicicleta y intenta de mover la bicicleta con la fuerza. Intenta de mover la bicicleta con la mente y con la fuerza. What am I saying? Julia. He's trying to move the bicycle with his mind and his strength. Chloe, yeah, strength. And what did he talk about in Star Wars? La fuerza. The force. Force. Muy bien. Con la fuerza. Y intenta de means what? Tries to. Attempts to. Intends to. Okay? Intenta de mover la cama. No. Todos tienen que responder. Intenta de mover la bicicleta. Intenta de mover la silla. No. No. ¿Qué intenta de mover? La bicicleta. Intenta de mover la bicicleta. ¿Por qué? Quiere usar la fuerza. Excelente. Aplauso.
Aplauso para John y para Rebecca. Muy bien. ¿Quién quieres aplaudir? Okay. Darth Vader, here's what else I'm going to say a lot, so I want to get used to it. Cree que, which means he believes that. Cree que él tiene la fuerza. Cree que él es Darth Vader. Y intenta de mover la bicicleta con la fuerza. Y tiene éxito o fracasa. Fracasa. What do you think fracasa means? Doesn't. He fails. Y tiene éxito, that means Has success. has success. Excelente. No tiene éxito. Darth Vader fracasa. Darth Vader levanta una mano, se concentra en la bicicleta, pero la bicicleta no se mueve. ¿Quién tiene en la casa una bicicleta en su casa? En su casa. Riley, ¿tú tienes una bicicleta? ¿Y usas la bicicleta? No usas la bicicleta. ¿Quién en tu casa usa la bicicleta? Mi padre. ¿Tu papá? ¿Tu papá usa la bicicleta? ¿Y qué creen ustedes? ¿Este dormitorio es el dormitorio del chico? No. ¿Es el dormitorio de quién? De los papás. Porque los papás normalmente usan bicicletas, como en la familia de Riley. El papá usa la bicicleta. Muy bien, excelente. Ahora, ¿dónde está Darth Vader? Está en la sala. Muy bien. ¿Y quién está en la sala con Darth Vader? Pero Hay un perro. ¿Y qué intenta Darth Vader? Muy bien, los dos. Muy bien, aplausos, los demás. Intenta de usar la fuerza. Intenta de mover el perro. ¿Por qué? ¿Piensa o cree que es Darth Vader? ¿Cree que tiene la fuerza? ¿Y el niño va a tener éxito? ¿El niño va a fracasar? sí. What does the va a mean? It's going to. Excelente. El niño va a fracasar, no va a tener éxito. Cuenten las sillas. ¿Cuántas sillas hay en la sala? ¿No? ¿Cuántas? Hay una, dos, hay tres, hay cuatro sillas. ¿Y esta es una silla o es una cama? Cama. Es una cama de perro. El perro duerme en la cama. ¿El perro quiere mover? No. El perro no quiere mover. ¿El perro va a mover? El perro está cansado. He's what? Tired. Y another way to say tired, tiene sueño. Sueño means dream. So literally you're saying he has a dream, meaning he's tired. Tiene sueño. Ah, hay una pelota en la sala. ¿Y es la pelota de básquetbol? No. ¿Es la pelota de tenis? No. Es la pelota de fútbol. ¿Y quién usa la pelota? ¿El perro o el niño? O los dos. Es posible que los dos jueguen con la pelota. Pásame la pelota. Muy bien. Okay. Y ¿quién tiene un perro? Riley, Rebecca, John. ¿Hay 4 personas? 5 con perros? Curtis, ¿tienes un perro? ¿Sí? Pásame. 6. La mayoría. ¿Quién no tiene un perro? Julia no tiene, Megan y Audrey. ¿Tienen gatos? ¿O no? ¿Sí? Megan, ¿no tienes gatos y no tienes perros? ¿Tienes peces? ¿No? ¿Tienes tortugas? ¿Qué? ¿Tienes nada? No tienes nada. Julia, ¿qué tienes? ¿Serpientes? ¿Ranas? ¿Qué tienes?
¿Peces? Peces. ¿Tienes peces? Sí. ¿Cuántos peces? Mucho. ¿Muchos peces? ¿Qué tipo? ¿Peces grandes o peces pequeños? Peces pequeños. Peces pequeños. Ok, los que tienen perros, ¿ustedes tienen juguetes para los perros? ¿Juguetes or what? Toys. Toys. Comes from the same word juega, juguete. Playthings. ¿Ustedes tienen juguetes para los perros? Rebecca, sí. Rebecca, ¿cuántos perros tienes? Tiene uno. ¿Y el perro es grande o pequeño? Es muy pequeño. ¿Y tiene este juguete? ¿Sí? Y el juguete tiene una pelota de tenis y tiene una cuerda. Cuerda sounds like the word cord. Tiene una cuerda y una pelota. Y Rebecca, ¿tú juegas con tu perro? Sí. ¿Juegas con el perro todo el día o por un minuto o una hora? 5 minutos al día. Rebecca juega 5 minutos, por 5 minutos con el perro. ¿Quién más tiene un perro? Okay. Sam, ¿tienes perros? Sí. ¿Cuántos? 3. Tienes 3. ¿Cómo se llaman? Sophie, Sophie, Duke, and Bella. Sophie, Duke y qué? Bella. Bella. Sophie, Duke y Bella. ¿Y cuál de los 3 es más grande? ¿Sophie es más grande? ¿O Duke es más grande? ¿Duke? Sí. Okay. ¿Duke es más grande que este perro? No. ¿Duke es más pequeño que este perro? Sí. ¿Sí? ¿Y los 3 perros tienen juguetes? No sé this. ¿Cuántos juguetes 2. tienen? ¿Tienen 2? Sí. ¿Solamente 2 juguetes? Sí. ¿Sí? ¿Este juguete o un juguete diferente? ¿Tienen los perros este mismo the same juguete? ¿Este mismo juguete? ¿O Sí. tienen un juguete diferente? Sí. ¿Este? Ok. Muy bien.